bienvenidos a Yo Caviar. Bueno, en el programa de hoy quiero permitirme tomar una liberalidad y hablar de este libro que voy a presentar hoy en la librería El Virrey Miraflores, KGB Velasco, la Alianza URSS-Perú, 1968-1975. Este libro trata, pues, sobre la sociedad que hubo en aquel momento entre el gobierno velasquista con el servicio de inteligencia soviético ruso, de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llamado KGB, porque realmente hubo una simbiosis, hubo mucho acercamiento entre el gobierno de Velasco y el KGB. El Servicio de Inteligencia Nacional coordinó operaciones con el KGB y es una cosa apasionante lo que encontré. ¿Cómo se origina todo esto? Esto se origina porque primero yo leo estos dos libros escritos por Mitrokhin, ¿no? Por el señor Vasily Mitrokhin y Christopher Andrew, ¿no? Y dije, mira, qué interesante estos libros. En uno de ellos, que es el que uno está dedicado al primer mundo, al primer mundo, y el segundo está dedicado a lo que son las actividades del KGB en el tercer mundo. ¿Quién era Mitrokhin? Mitrokhin era un agente ruso del KGB. Él tuvo un problema en las Olimpiadas de Australia el año 50 y tanto, 56, y lo mandan a archivos. Entonces él le molesta mucho el régimen soviético y empieza a copiar durante muchos años todo lo que veía, todo lo que le llegaba. Lo copiaba y lo sacaba. La seguridad había sido más laxa, sorprendentemente. Y luego, cuando cae el régimen soviético, no, el año 92, él se va a uno de los países bálticos, le ofrece esta información a los estadounidenses, no le hacen caso y se la ofrece después a los británicos, y los británicos lo sacan a él, a su familia, de toda esta información a Londres. Mitrokhin llega a Londres y lo ponen en manos de Christopher Andrew, un operador de inteligencia inglés, y con él escribe estos dos libros. Bueno, yo leo estos dos libros, me parecen muy interesantes, y en el libro que les hablo, que es sobre Latinoamérica y varios países del tercer mundo, sobre el tercer mundo, encuentro información muy interesante sobre Perú, pero no está como muy profundizada. Entonces, bueno, le comento un día de esos, pues esto fue hace 10 años o más, a Tudela, al ex canciller Tudela, y él me dice, mira, sí, yo también lo he leído, qué interesante, esa información está en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, en los archivos Churchill. Yo me olvidé del tema, pasan los años y empiezo a ir a Inglaterra. Cuando me trasladé a vivir a España, empiezo a ir a Inglaterra por cuestiones familiares más o menos seguido. Y digo, ¿por qué no voy a ir al archivo Churchill? Entonces voy al archivo Churchill, pido permiso y me entregaron toda la carpeta de Mitrokhin sobre asuntos latinoamericanos y me dejaron fotografiarla. Entonces saqué esa información y la traduje del ruso. Y eso no solamente información de Perú, sino de varios países. Y me puse a trabajar, me puse a ver qué había querido decir Mitrokhin, qué nombre... Y encontré pues una serie de temas muy interesantes. Encontré nombres de militares, de diplomáticos, de funcionarios que habían estado muy cercanos a los rusos. Particularmente una del régimen de Velasco, comienzo de Morales Bermúdez, porque esa es la etapa que más se ve, porque es cuando recién se abren relaciones con la Unión Soviética, al año 69-70, y ahí llegan los agentes de la KGB al Perú a trabajar en lo que ellos llamaban la residentura, en la embajada. Entonces las relaciones eran muy buenas porque el gobierno de Velasco era tremendamente anti-norteamericano, a pesar que el Perú, hasta hacía poco tiempo atrás, era el país más pro-norteamericano en la zona. Velasco los expulsa, los expropia, los hostiga y rompe eso hasta el día de hoy. No hemos vuelto a tener con los estadounidenses ese grado de complementación económica que tuvimos en esa época, ¿no? De cercanía económica. Entonces a los rusos les gusta el régimen de Velasco, es un régimen pues, con una retórica muy fuerte contra los Estados Unidos, que ha tomado acciones contra Estados Unidos, pero que al mismo tiempo no le trae los problemas, no les costoso ni le trae los problemas de Cuba. Entonces hay una simpatía, en varios militares peruanos hay una simpatía hacia las tendencias de izquierda, hacia el socialismo, entonces de ahí nace esta colaboración entre ambos. Ahora quiero distinguir, hay el agente propiamente dicho de la KGB que recibe un dinero, que está en nómina, y está lo que es el contacto confidencial. El contacto confidencial no es el chismoso de embajada, es un poco más que eso. Es el hombre que va, les cuenta cosas, se reúne periódicamente, generalmente es un marxista o un antiamericano. Entonces yo he encontrado mucha gente que era más que todo contacto confidencial, no era un agente propiamente dicho. He encontrado nombres de militares, de diplomáticos, de políticos y cómo funcionaba la KGB. Entonces me parece que este libro les va a ser bastante apasionante al que le interese este tipo de cosas de inteligencia, que le interese la historia del Perú. Por eso
eso los invito a esta noche a ir a escuchar la presentación. Francisco Tudela ha tenido bien de ser presentador del libro. Él es un hombre pues mucho más inteligente y más sabio que yo, lo cual es una gran ventaja para que me presente el libro. Y yo voy a explicar un poco este asunto y mañana ya va a salir a la venta. Entonces van a ver cómo la KGB, y no solamente en nuestro país, o sea, hay varios países de la zona donde detallo nombre, gente y accionar del servicio de inteligencia ruso. Me parece que el libro es interesante, les va a apasionar y bueno, modestamente se los recomiendo. Pero verlos hoy a la noche y bueno, el libro va a estar a disposición de ustedes. Lo dejo.